Buenos días a todos, ¿cómo están? Está el profe Fer, la profe Patricia. Buenos días, Buen día. buenos días para todos. Bueno, así esperando que se vayan conectando. Creo que tenemos ya una participación importante, así que en honor a los presentes vamos ya a iniciar la clase. Eh, Vamos a hablar un poquitito sobre el trabajo práctico, aclarar las dudas. Ya vi que se están conformando los grupos, ya se les va a ir asignando los temas. Ya hicimos un desglose de todos los contenidos de trabajo práctico y ahora vamos a comentar un poco más antes de iniciar el contenido de hoy. Sí, profe Fernando, no sé si estás ahí para hacer otra vez una pincelada de lo que hablamos la vez pasada. Sí, espera. Te cedo la palabra. Bueno, respecto al trabajo práctico, lo que tenemos que hacer es relevar bloques de la facultad, dentro de la facultad. Estuvimos viendo la lista y creo que eran 13 o 14 grupos en total. Entonces vamos a asignar 13 o 14 bloques de similares eh, dificultades, vamos a decirle, eh, para que puedan relevar. De acuerdo a eso, tener, una vez que nos pasen los relevamientos hechos, digitalizados, nosotros vamos a decirle cuáles son los rubros que van a computar. Y no sé qué más logremos aquí contar. Sí, justamente recordarles que este semestre vamos a tener dos trabajos prácticos y solo un parcial. El primer trabajo práctico es el que vamos a desarrollar ahora, o sea, a partir de estos días ya. Los grupos ya están en el link. Cabe destacar y recordarles, por favor, que le avisen a sus compañeros que se tienen que matricular, porque yo veo que hay 71 matriculados y en las listas de grupo hay 75 personas. Entonces, esas personas faltantes, por favor, que se matriculen en la plataforma, porque a partir de ese espacio es que nosotros vamos a ir calificando y también servirá para todos los demás, para los avisos y demás que van a ir, o sea, que van a ir recibiendo en el correo, ¿verdad? El link de las clases, los avisos generales, todo lo que corresponda a la cátedra. Eso como primer punto. El segundo punto también es recordarles que en el apartado de trabajos prácticos ya está la guía del trabajo. Les dije que la semana pasada les iba a pasar los ejemplos de carátula y de planilla, pero estoy terminando, así que en estos días voy a alzar también la plataforma. De momento, hoy en el transcurso de la clase se van a asignar ya los bloques que el profe Fernando estuvo mirando. En cuanto a dimensiones, son bastante parecidos para que ya puedan ir relevando, ¿verdad? En esta semana. Así no se pierde tiempo con respecto a eso porque va a llevar un tiempo considerable. Así que estén atentos ante eso, por favor. La ponderación de este trabajo práctico va a ser de 15 puntos, ¿verdad, profe? Correcto, correcto. Los primeros 15 puntos y luego el segundo trabajo práctico va a tener un peso de 20 puntos, ¿verdad? 20, O 20 puntos. 20. 20 puntos. Entonces, tengan en cuenta que estos trabajos prácticos tienen rigor de examen parcial, así que préstenle atención, no es solo un trabajo práctico, así que por favor, cualquier consulta, duda que tengan, no duden en escribir a la plataforma, que también es un medio que le llega a todos. ¿Verdad? De repente tenían una duda parecida a la de su compañero y ahí se responde. Y si no, escriben en el correo de la cátedra, siempre por esos medios. Si son de repente cosas muy urgentes, se le transmite a la delegada y la delegada se comunica con nosotros. Pero eso en casos muy excepcionales, ¿verdad? No es tampoco el medio el WhatsApp. Así que tenemos el correo de la cátedra y la plataforma como sitios oficiales para cualquier consulta o duda.
Porque después, o sea, en el desarrollo, en el transcurso del desarrollo del trabajo práctico van a ir surgiendo muchas dudas seguramente, entonces poder disipar esas dudas ya en el momento en el que surjan y no esperar a última hora y luego se complica porque se acerca la fecha de entrega. Y bueno, como dije, en el transcurso de la clase vamos a ir asignando los bloques ya para el relevamiento, entonces ya se reúnen con sus grupos y empiezan a dibujar. Luego esto, como dice en la guía, si se fijan, tiene que ser digitalizado en AutoCAD y ese proyecto es el que nos tienen que enviar para que nosotros podamos aprobar ese relevamiento. Y a partir de esa aprobación recién, ustedes continúan con la segunda parte del trabajo, que es desarrollar los rubros de los cuales nosotros le vamos a asignar las áreas que les correspondan, ¿verdad? Porque como ven, no todos los bloques son iguales de la facultad. Hay algunos que tienen baños, hay algunos que no, hay algunos que tienen habitaciones más pequeñas, otros tienen salones más grandes. Bueno, de acuerdo a la complejidad de cada uno de los bloques que se le van a ir asignando dentro de la facultad, se le va a asignar también el área que van a desarrollar y solo van a desarrollar esa área, por favor. Vamos a enfocarnos, vamos a bajar la lupa en un sector del proyecto para que se haga bien y no hacer demasiadas cosas y que se hagan todas medias. Después, no sé, profe, si ¿tienes algo más que...? No se está compartiendo nada todavía. Solo recordando un poquito todo lo que hablamos en la clase pasada para las personas que no ingresaron en esa clase. Después, no sé, profes, si quieren agregar algo más para antes de continuar antes de iniciar la clase de hoy. Nada más, veo que está acá Larisa, que es la delegada del curso, quedó pendiente el tema de las correcciones del segundo trabajo práctico para planificar. Quedó sujeto a votación de ustedes, tenemos 2 fechas tentativas y depende de ustedes si se hace presencial o virtual, entonces cuanto antes puedan comunicarnos eso. No sé si ya decidieron, Larisa. Ok. En ese caso, las correcciones para el segundo trabajo práctico son sincrónicas, ¿verdad? En el caso del primer trabajo práctico va a ser asincrónico, virtual también, pero asincrónico. O sea, ustedes van a mandar su relevamiento al correo y ahí los profesores vamos a darle una devolución de lo que vayan enviando. Primero la parte del relevamiento. Una vez aprobado el relevamiento, así como explicó la profe Clara, van a pasar a la segunda parte del listado de rubros y ahí se va a ir corrigiendo. Esperemos que en 2 correcciones eso esté finiquitado, ¿verdad? Entonces ustedes ya la entrega final pueden hacer en el desarrollo de acuerdo a las correcciones que se les dieron, ¿verdad? Eso es lo que dijimos. No es que agrego una coma y envío otra vez al correo para corregir, ¿entienden? O sea, vamos a hacer por partes, así como indica la guía. Entonces, para tener 2 correcciones asincrónicas en el caso del primer trabajo práctico. Y aparentemente, por lo que dictó la votación de la mayoría, van a ser correcciones virtuales para la segunda parte del trabajo práctico, pero esas sí son sincrónicas y con cada profesor. Tienen que estar pendientes después, bueno, más adelante, pero ya les comentamos un poco de la metodología. Cada grupo va a tener asignado un profesor, o sea, se van a hacer 3 reuniones distintas y cada grupo va a ir corrigiendo con el profesor que le corresponda y en la siguiente clase eso se va a rotar, entonces va a tocar otro profesor y así sucesivamente, para que tengan en cuenta nomás. Entonces, ahí en la parte del planificador que indica las correcciones para el segundo trabajo práctico, ya pueden considerar entonces como correcciones virtuales, según lo que nos informa la delegada. Sí, justamente también recordarles que está luego en la guía de trabajos prácticos que las correcciones asincrónicas, que es la primera parte del trabajo, que serían los relevamientos, tenemos como un plazo de 3 días aproximados para hacerle las devoluciones, así que no se desesperen si no se le devuelve enseguida. Se les va a dar la devolución, pero lleva su tiempo también. Solamente aclarar eso para que después no estén atacándole a la delegada y luego ella se desespera. Colocámoslo un tiempo X para poder analizar bien los trabajos y darles las devoluciones correspondientes. Cuando se vayan a hacer los relevamientos, recordémonos que la facultad está en funcionamiento. Así que pedir permiso, ser educados, ¿verdad? Tenemos un trabajo. Hay muchos bloques o muchas partes de los bloques de la facultad que se pueden tomar medidas desde afuera e incluso ir mirando ya con el relevamiento hecho por afuera sin molestarle a nadie
adentro ir dibujando la parte interior y ya por medidas estándares ir, ¿cómo se llama? Ya obteniendo la carcasa del edificio, ya se pueden plantear las situaciones interiores sin tener que entrar a cada habitación, ¿verdad? Si ya conocemos, ¿verdad? Simplemente dibujar, tomar las medidas por fuera, tratar de molestar lo menos posible a las personas que están trabajando o a los estudiantes que están habitando esos bloques, ¿verdad? Cuando vayamos a hacer nuestros relevamientos. O hacerlo bien temprano por la mañana, cuando no hay mucha gente, o ya finalizada los días que no hay taller, ¿verdad? Finalizada ya hacia la tardecita cuando hay menos movimiento dentro de la facultad. Son recomendaciones que esperemos que puedan seguir también. Genial, profe. Creo que eso es todo. ¿Alguna duda? Por favor, si tienen, así respondemos antes de iniciar la clase, así no se les pasa también. Creo que no hay ninguna duda. Bueno, entonces vamos a dar inicio al contenido de la clase de hoy, que estuvimos viendo un poco ya la clase anterior. Estuvimos hablando de los presupuestos de obra y hoy vamos a ver un poco más detalladamente el desarrollo de estos contenidos. Recordamos que este contenido es parte de la unidad 1. Esta unidad 1 hablaba de las especificaciones técnicas, del cómputo métrico y presupuesto de obra. Hasta acá vimos la clase anterior y a partir de ahora vamos a dar ya los ejemplos de presupuestos de obra y ya en detalle lo que se refiere a cada uno de los ítems que corresponde a este contenido. Y ya luego en las siguientes clases vamos a estar viendo cronogramas de obra, libro del edificio, planillas de presupuestos más específicas, los contratos de obra, etc. Recordamos un poco los objetivos de la materia, de analizar los conceptos desarrollados en clase, cada uno como estudiante universitario. No me quedo con lo que doy en clase, voy y analizo los conceptos, investigo, voy para más, veo, consulto en mi lugar de trabajo o con mis familiares o amigos que ya están trabajando, si tienen ejemplos, que les expliquen aquellas cosas que se hacen en nuestro día a día y que están al alcance de todos, ¿verdad? Ver las formas en las que se trabajan con estos temas. Comprender la documentación necesaria para todos los distintos procesos que estamos mencionando. Manifestar pensamiento crítico con aportes individuales y grupales en el campo analizado. Ahí hablamos de los trabajos prácticos más específicamente, que siempre está relacionado a los contenidos de clase. Los contenidos para la primera parte del trabajo práctico ya fueron dados en la clase anterior y se van a estar viendo un poco hoy también, pero para la primera parte yo creo que ya pueden tener el trabajo, ya tienen el desarrollo de los contenidos para el trabajo terminado. Bueno, y más específicamente en esta unidad, comprender el desarrollo de las especificaciones técnicas que ya vimos que eran, desarrollar los conceptos para cómputo métrico, que también explicábamos el listado de rubros, como eso iba ligado al cómputo, a la planilla cómputo métrico, y al presupuesto de obra, ¿verdad? Diferenciaciones entre los tipos de cronogramas, identificar los componentes del libro del edificio. Bueno, entramos entonces otra vez a la parte de presupuestos de obra. Habíamos visto sobre costos directos e indirectos, hablamos la clase pasada muy genéricamente, vimos algunos ejemplos, pero no había tanto concepto todavía. Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de lo que tratan cada uno de esos costos y la diferencia entre uno y otro. Bueno, los costos directos son aquellos costos que, como su nombre lo indica, interfieren directamente en el precio final de la obra. Es el costo que sí o sí tiene que estar y que sí o sí va a estar, porque se trata de los materiales de construcción, la mano de obra que se va a emplear y los equipos o maquinarias que se vayan a utilizar en la obra. Eso incide en un costo directo dentro del presupuesto general de la obra.
Para poder determinar este costo, es necesario establecer de qué se van a componer o qué tipo de materiales voy a utilizar, las cantidades de estos materiales, la mano de obra, qué tipo, la calidad, cómo se va a pagar por día, por hora, por metraje, por como sea, bueno, todo eso tiene que estar determinado ya en el listado de rubros, vimos, ¿verdad? Ya que ahí se determinaban también las unidades de medida y los equipos. Entonces, estos tres son la triada para el costo indirecto, para el costo directo, disculpen. Los materiales, la mano de obra y los equipos. El formato para establecer estos costos generalmente se conoce como hoja de análisis de precio unitario. Lo que pasa es que primero se deben analizar individualmente y vamos a ver también un poco de qué se trata un análisis de precio. Entonces, no es que salen directamente de una revista y así directamente se aplica siempre. En algunos casos se pudiera dar esa situación, que agarro la revista, me coincide con lo que yo necesito o me coincide con el tipo de tecnología que yo voy a emplear en mi construcción, entonces aplico el costo que figura en la revista directamente a mi planilla. Pero no siempre es el caso. Y lo correcto es analizar cada uno de los rubros para que se tenga un presupuesto más ajustado a la realidad. Entonces, no solamente tengo ajustado el precio, sino que tengo ajustadas las cantidades. Entonces, sé cuánta cantidad de tal material voy a necesitar en toda la obra y se pueden cerrar precios más convenientes o paquetes más convenientes con los proveedores. Acá tenemos una ficha de costos directos, que es la planilla hoja unitaria que referimos recién, y se puede ir armando como fichas, ¿verdad? Por tipo de material o por tipo, vamos a mostrarles ejemplos de obras reales, ¿verdad? Al finalizar, pero ir viendo un esquema de trabajo, un orden de trabajo de cómo organizar estas planillas. Pueden ser planillas, subplanillas dentro de la planilla general del presupuesto general de la obra en pestañas adicionales, por ejemplo, en el mismo archivo, que pueden estar a la vez linkeados con el formato principal de la planilla, ¿verdad? Entonces vamos viendo no sé, se hace una diferenciación de los materiales según su tipo, se puede hacer una diferenciación de estas planillas también por los proveedores, por ejemplo, a este proveedor le compro estos materiales y voy a necesitar tantas cantidades. No por corte de obra, sino generalmente se hace ya, yo te voy a comprar esta cantidad de, no sé, tantas bolsas de cemento o tantas, entonces se cierra el precio con el proveedor por esa gran cantidad y ellos acopian, o sea, tienen reservada esa cantidad de materiales para la empresa que le haya comprado y la empresa va retirando de a poco, ¿verdad? Entonces, esos son tratos que benefician tanto al proveedor como a la empresa. Y para eso, para poder cerrar esos tratos más convenientes, se necesita tener estos listados de materiales bien ajustados para que no haya desperdicios ni tampoco lo contrario, ¿verdad? Para que no falte. Y para también llevar de, un manejo también de los usos de la obra. También en estos listados, por ejemplo, ya se tienen que contemplar aquellos materiales que se tengan de otras obras, por ejemplo, o que tenga el propietario y diga, yo tengo tantos ladrillos que me sobraron de otra construcción. Entonces nosotros sabemos que el costo del muro de ladrillos no va a ser el mismo que figura en la revista porque yo ya tengo uno de los elementos que conforman el muro de mampostería o parte de esos elementos. Entonces el costo va a disminuir. ¿Y eso cómo se llega? A través de estas fichas o de estos análisis de costos unitarios, donde se analiza según la situación de cada obra, según la situación de cada rubro, según los materiales disponibles en el mercado en la empresa o con el cliente, para poder llegar a la cantidad y al precio
más ajustado que se pueda. Generalmente en cada una de estas fichas tiene que estar indicado a qué refieren, ¿verdad? Para que no se pierdan en el ocaso ahí. Siempre indicar en las planillas, en un encabezado, el proyecto, el propietario, la ubicación y sobre todo es importante indicar la fecha en la que se están haciendo estos presupuestos. Nosotros no estamos ajenos a la inflación que se da en el país y en el mundo. Entendemos que hay muchísimos materiales que cotizan en dólares, por ejemplo, entonces tenemos que estar atentos a la suba del dólar. En obra pública, por ejemplo, hay ciertos materiales que están contemplados en la suba del dólar y otros no, ¿verdad? Entonces eso también tener en cuenta cuando estamos presupuestando para obras públicas, que no hay posibilidad de reajustar el presupuesto en caso de una suba inminente del dólar, por ejemplo. Pero atender a que esa suba no se aplica al proyecto general, el reajuste, se aplica a los rubros contemplados en el pliego, ¿verdad? Eso para que tengan también en cuenta nomás, ya que estamos hablando de esto. Y bueno, y acá, por ejemplo, también no solamente hay análisis para la cantidad de materiales, ¿verdad? También tenemos el análisis de costo de la mano de obra, ¿verdad? Siempre la mano de obra hace referencia como un planteo inicial al salario mínimo oficial. Creo que esta suma ya está desactualizada ahí, ¿verdad? Creo que ya está cerca de los 3 millones el salario mínimo oficial ahora. Entonces, también es importante tener un listado de los personales o de los obreros que vayan a trabajar en la obra para tener también una idea de cuánto se va a estar desembolsando en mano de obra y cuánto voy a tener que aportar como empresa a la patronal, ¿verdad? Entendemos que la patronal como empresa pone el 14% de lo que se le paga al obrero y el obrero paga el 9% de su salario, ¿verdad? Como en nuestro rubro, en el mundo de la construcción, generalmente el tema de la permanencia de los obreros es un poco complicada. Generalmente el contratista, que es el maestro de obra, es el que decide a cuáles de sus personales va a incluir dentro de la patronal. Entonces él comparte este listado con la empresa que va a pagar el aporte del IPS para que aquellos que sean más responsables o que van a estar permanentes en el periodo de tiempo que dure la obra, estén incluidos en el IPS. Sin embargo, de repente algún ayudante se va hace un día y después desaparece de la obra porque ya no fue el trato con el maestro de obra. Yo creo que Clarita va a explicar, Clarita, estás por ahí para dar algún ejemplo, una evidencia de esta cuestión, ¿verdad? En obra, cómo se maneja también un poco. Con respecto a los jornales, profe, a los pagos en general. Así mismo, y también cómo se distribuyen, ¿verdad? En el tema de los días y un poco también lo del IPS, ¿verdad? Que de repente no es algo usual y que ellos no tenían en cuenta y que a veces, para no perder el trabajo, el maestro de obra absorbe otra vez el costo de la patronal o los obreros no quieren, ¿verdad? Que se les descuente y al final se llega a una tregua ahí entre que algunos están y otros no están y bueno, es siempre ahí un tira y afloje en el tema del aporte al IPS. Porque Sí, eso, finalizada la obra, la empresa les retira a estas personas del IPS y ellos no, muy raro es que continúen pagando, ¿verdad? sí, justamente pongo como ejemplo ahora una obra en la que está mi papá como contratista. Él, por ejemplo, entra en una empresa nueva, es un proyecto es una obra del gobierno, ¿verdad? Es básicamente, aguántame un ratito, vuelvo. Profe, ¿a qué se refiere con salario real menos 9%? Que es el salario total. Del total del salario se hace el descuento del 9%. ¿Y a qué se refiere ese menos 9%? ¿A qué responde?
Al IPS, exclusivamente al IPS. De todo lo que uno gane, el IPS descuenta el 9% en el caso de que seas asalariado, ¿verdad? Esa es la condición por ley que tenemos, ¿verdad? Aquellos que somos empleados de alguna empresa. Sí, volví, lo siento, cosas técnicas. Bueno, con respecto a esta obra, justamente, normalmente en las obras, sean privadas o públicas, no suelen ponerse el IPS, ¿verdad? No se suele contemplar porque todas las obras son temporales, al menos que sean empresas grandes que tengan obreros fijos, ¿verdad? En este caso particular, en la obra en la que entró mi papá, el ingreso a la empresa es una obra de gobierno y bueno, les pide IPS. Entonces mi papá le dice, ¿sabes qué? Tengo tantos obreros, pero ellos no quieren absorber justamente ese costo. Los obreros te dicen luego que no quieren trabajar si es que van a tener IPS porque se les descuenta un monto mensual, ¿verdad? Que sería el 9%, sí. Entonces, la empresa se hace cargo justamente de absorber el aporte patronal. Y eso pasa en muy contadas ocasiones, pero siempre exigen. También me pasó en otra ocasión que presentamos un presupuesto para una empresa privada y ellos te exigían presentar IPS, pero los costos de mano de obra eran bajísimos. O sea, ellos quieren que hagas malabares para, además de asociarle en el IPS a los obreros, también tengas que contemplar todos esos costos patronales y además pagarle el salario completo que corresponde obviamente a los obreros. En la normalidad es todavía muy informal, ¿verdad? Los obreros se les pagan los jornales enteros, o sea, que normalmente al ayudante se le... Costos patronales. Bueno, los costos patronales son, el IPS le corresponde un 25% aproximadamente de lo que sería el salario mínimo. Sí, el que presentas con salario mínimo, obviamente, al asociado, al IPS. Del 25%, 9% aporta el obrero del seguro, ¿verdad? Y el 14% aporta aproximadamente el patrón, o sea, el jefe, el empleado, el contratista, el arquitecto, la persona que le contrata a ese obrero. Ese es el aporte patronal. Y sumado eso es lo que se le da al IPS para que cubra el seguro y la jubilación. Dale, dale, Anel. Y bueno, normalmente el jornal mínimo para los oficiales, o sea, para los ayudantes de entre 90 y 100 mil guaraníes por día se cuenta como jornal trabajado y normalmente los pagos son quincenales, ¿verdad? Y se trabaja de lunes a viernes sí o sí y sábados convenientemente entre las partes, tanto obreros como contratistas, arquitectos, se trabaja mediodía. En muy contadas excepciones se cuenta, se trabaja un día y bueno, se pagan el día completo y horas extra. Eso cuando están a punto de terminar la obra y hay poco tiempo, entonces están apurados. Después, y eso, normalmente ustedes no van a, cuando estén en obra, no van a encontrar personas que le digan que tienen IPS o que quieren hacerse el IPS. Yo tengo obreros que no quieren IPS, entonces hay que de repente negociar con ellos porque no pueden trabajar en obras como de esta envergadura en la que sí exigen IPS y vos tenés que ingresar al predio con tu cédula, todo así muy oficial, ¿verdad? Entonces de repente le reubicas en obras particulares donde no es una exigencia, pero Sí, no está normalizado. aquellos que de repente ven como una posibilidad buena el tema del IPS porque generalmente los obreros no tienen ningún tipo de seguro y su trabajo es extremadamente riesgoso. Entonces es una protección para la empresa también en caso de que haya accidentes que ocurren todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando ocurren accidentes en obra, ¿qué es lo que pasa? Se le lleva directamente o a emergencias médicas o al hospital de clínica o al hospital más cercano o al puesto de salud y de repente las condiciones ahí no son las mejores, porque entendemos que si bien es algo del Estado, eh, el seguro más completo del país sigue siendo el IPS, ¿verdad? Mal que mal como venga, sigue siendo el único seguro que cubre 100% todas las cosas, ¿verdad?
Entonces, aquellos más inteligentes, podríamos decirlo así, luego de haber estado incluidos en el IPS por alguna empresa, aun cuando todavía no tengan otra empresa que les incluya en el IPS, ellos siguen pagando su aporte para no perder su antigüedad y mantener su seguro médico y además tener la posibilidad de una jubilación. Entonces, es un combo completo, ¿verdad? Eh, Dentro de la informalidad se puede otra vez tener algo de formalidad, ¿verdad? Que a ellos les dé un amparo en caso de algún accidente eh, o cualquier inconveniente que haya, ¿verdad? Incluso tienen la posibilidad de incluirla a sus familiares, que es lo que generalmente les conviene a muchos. Ya tiene una mamá enferma, mayor, o tiene un hijo que tiene un tal problema, un hijo chico que tiene que cuidarse, que es lo que sea. Entonces, con tal de que uno de la familia esté dentro del IPS, ya les da la posibilidad de asociar a toda su familia. Entonces, tenemos casos de personas que continúan aún no siendo parte de la empresa como independientes, ellos continúan el pago hacia el IPS. Y si por ahí hay otra empresa que les vuelve a incluir, entonces se hace otra vez el traspaso, ¿verdad? De, de lo que es su servicio a otra empresa, ¿verdad? Sí, y por eso es que ustedes justamente tienen que contemplar eso cuando van a hacer los presupuestos. O sea, es muy importante que contemplen ese costo extra porque de no contemplarlo después se les complica, ¿verdad? Justamente lo que pasó con esa empresa, nosotros no pudimos, alzamos nuestros precios y todo para poder hacer la asociación de estos obreros al IPS porque justamente van a encontrar muchísimas ofertas laborales en las que van a querer hacerle contemplar todo, pero el precio no da, ¿verdad? Entonces también tienen que ustedes como profesionales plantarse, ¿verdad? Y poner las condicionantes y poner todas las cartas sobre la mesa para poder llegar a un acuerdo. Justamente eso es a lo que llegó mi papá con la empresa, llegó a un acuerdo y bueno, súper bien, pero no siempre va a ser así. Así que de entrada ustedes como profesionales, futuros profesionales, tienen que ponerse firmes de repente con estas cuestiones. Y aunque nos le exija la empresa o nos le exija el Estado, si es una obra pública, es importante para la empresa, aunque sea que ellos absorban esa parte, ¿verdad? Del aporte a la patronal, ¿verdad? Además de lo que ya de por sí tienen que absorber, ¿verdad? Como empleadores, para aquellos que están muy expuestos a riesgos. Hablábamos de aquellos que trabajan en altura, por ejemplo, ¿verdad? Están expuestos a un montón de cuestiones, como aquellos que trabajan en pinturas de edificios, por ejemplo, ¿verdad? Que se tienen que colgar y bueno, son situaciones así o que están sometidos a químicos o están sometidos a lugares donde se les puede haber derrumbes y todas esas cosas. Entonces, a esos más expuestos incluso de igual manera habría que incluirles dentro del IPS por cualquier eventualidad nada más. De repente el precio vale lo que sube en esos casos, ¿verdad? Porque salva todita la plata en caso que haya un accidente. El IPS es, como les digo, sigue siendo el mejor seguro del país. Y también tener en cuenta de que no porque no esté normalizado, no tienen que hacerlo, ¿verdad? O sea, de a poco tenemos que ir formalizándonos también como empleadores que seremos en el futuro, ¿verdad? Contemplar que el seguro es importante porque el trabajo en obra es muy riesgoso, ¿verdad? Y siempre tener en cuenta no escatimar en las cuestiones de seguridad. Eso no, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Seguramente en las otras construcciones dieron todas las normas de seguridad que tienen que contemplar en obra, entonces también ustedes no dejen pasar eso, ¿verdad? No le den la menor importancia, o sea, es bastante relevante en la obra porque determina un antes y después para la continuación de todo y además que es una responsabilidad civil también, ¿verdad? Solo eso. Muy bien, bueno, sí, siguiendo un poco. Vemos el tercer ítem de los costos directos. Se trata del alquiler de máquinas y equipos.
Las máquinas y los equipos están siempre presentes en el desarrollo de una obra. Algunos tendrán maquinarias más pesadas que otros, acá vemos algunas de ellas. Retroexcavadoras, estas palitas tipo Bobcat, ¿verdad? Que son las palitas que casi todas las empresas, incluso las pequeñas empresas constructoras, ya tienen un esquema, ¿verdad?, de maquinarias propias, pero de igual manera hay que contemplar el alquiler en caso de que no se tengan y el desgaste de la máquina, si es propia la máquina, de igual manera tiene un costo del operario que va a manejar esa máquina o el equipo, tiene un costo de mantenimiento, tiene un costo de combustible o de electricidad o de lo que sea, cómo funcione la máquina. Entonces, de igual manera, hay que incluir estos costos dentro de los costos de análisis directos. Entonces, se expresa generalmente este costo de máquinas y equipos en función del tiempo de utilización de la máquina o equipo. Entonces, es así como se debe analizar. Si mi obra dura tanto, en tal periodo de la obra yo voy a utilizar tal maquinaria y la voy a utilizar por tanto tiempo aproximadamente. Puede haber variaciones, ¿verdad? Pero no podemos obviar este componente porque tiene un costo de relevancia dentro del presupuesto. Entonces, lo usual es que este costo sea expresado en costo por hora de utilización, entonces esto se le conoce como costo horario. ¿Y cómo calculas esto por costo horario? Te dicen, y eso es costo por hora, para que tengan en cuenta. Y acá vemos un poco de, bueno, esta es una empresa muy conocida de alquiler de nuestro medio y tiene, como ven acá, distintos tipos de maquinarias para obras viales, por ejemplo, aquellas aplanadoras, estas que vemos así de asfalto, para hacer hormigón, para maquinarias para tipo elevar, ¿verdad? El que solemos ver en los depósitos y eso cuando se alzan los pallets con los materiales, por ejemplo, usamos estas palas que son para elevar y acopiar los materiales. O equipos pequeños como martilletes, taladros. Si bien la gran mayoría de los contratistas o las empresas suelen tener estos equipos pequeños, muchas veces se necesitan en mayor cantidad o de repente justo a la persona está sin el equipo, entonces se va a tener que alquilar. Entonces todas esas cuestiones hay que ir viendo ya durante el presupuesto de la obra, ¿verdad? Vemos también cuestiones de compactación de suelo, para trituración y etcétera, y etcétera, y etcétera. Para el tipo de obra que sea, tenemos que determinar las maquinarias que serán necesarias para la construcción. También, por supuesto, el sistema de andamios, importantísimo, importantísimo, importantísimo y afecta en el costo. Incluso hay paquetes de estas empresas que alquilan los andamios que se hacen por semana o por mes, si es que la obra va a ser muy larga, y se van abaratando los costos dependiendo, ¿verdad?, del tiempo que se vaya a ir utilizando estos andamios. Si la obra no es muy grande, podemos tener estos andamios como vemos acá, por ejemplo, estos andamios en las primeras imágenes que vemos que se hacen de madera, que confeccionan los propios obreros con tablones, puntales. Si es que no hay demasiada altura o la situación no es muy riesgosa, ¿verdad? Incluso también las bandejas de protección, ¿verdad? Como vemos acá, en la segunda imagen vemos una bandeja de protección apenas hecha con tablones muy precarios y es donde ellos apoyan también algunos de sus elementos para poder revocar, por ejemplo, la fachada exterior de esta construcción. También existen las bandejas metálicas, ¿verdad?, que también se alquilan y se alquilan según un costo horario por día o por semana o por mes, ¿verdad?, dependiendo del acuerdo que llegue la empresa con el proveedor. Y todos los sistemas de protección, ¿verdad? Acá vemos en la imagen de más abajo un andamio de caño. Hay empresas o grandes empresas también que tienen, aunque sean las medianas o pequeñas empresas constructoras, por ejemplo, ya cuentan con 2 o 3 módulos de andamio, ¿verdad?, que le fabrica su propio herrero, entonces ellos ya tienen en estoque el andamio para pequeñas obras. Ahora, cuando la obra es mucho más grande y se necesita toda una plataforma de andamio, entonces ya no queda otra que ir alquilando
estos equipos. Y vemos acá en las últimas imágenes, ¿verdad? Lo que sería un andamio eléctrico ya, tipo plataforma elevadora, ya que también se utiliza para construcciones más importantes, donde también el presupuesto es mayor, ¿verdad? Y se pueden contemplar esto generalmente en obras también de restauración. También de repente se puede hacer uso de este tipo de andamios que facilitan un poco el día a día en la construcción y que por sobre todo mejoran en lo que es el tiempo que se extiende la construcción. Y siempre con todas las medidas de seguridad. Deben tener, los obreros que trabajen en andamios deben tener, además de la vestimenta adecuada para obra, deben tener los andamios, los arneses que deben estar anclados a los andamios, o incluso pueden tener algún contrapeso en algún lugar de la obra, o cinturones de seguridad, ¿verdad? Bueno, arnés o cinturón sería lo mínimo para poder estar trabajando sobre un andamio como para seguridad, ¿verdad? Hay andamios que son, ¿verdad?, más modernos, algunos tienen tablones metálicos, otros de madera, algunos ya tienen incluso, ven en los grandes sistemas de andamiaje, incluso escaleras intermedias, ya no, el obrero no tiene que estar trepando por el andamio, sino que ya se maneja por escaleras, todavía es mucho más seguro. Y bueno, los andamios pueden ser móviles, ¿verdad? O sea, pueden tener rueditas o pueden estar fijos en el lugar de la obra, ¿verdad? Si es, por ejemplo, una construcción pequeña, de repente se hace una torre de andamio nomás en una misma columna y esa se va moviendo en la medida que se va revocando, por ejemplo, si valga el ejemplo, que se va revocando, esa columna de andamio se va moviendo de acuerdo a cómo avance el revoque, por ejemplo, ¿verdad? Pero son costos que no pueden estar ajenos a los costos de la construcción. Y bueno, y para que tengan una idea de precios, creo que estos precios están un poco desactualizados, pero para que tengan una idea de los precios que se manejan en el mercado, bueno, esta es otra empresa que provee también de equipos, pero para que tengan idea de cuáles son los costos por hora que se manejan en estas cuestiones. Y bueno, también tener en cuenta que las empresas se van haciendo de capital y van comprando sus propias maquinarias y también sus propios sistemas de transporte. Entonces se puede hacer un precio compartido, por ejemplo, de los sistemas andamiajes hablábamos, tanto es el costo por hora, tanto es el costo por día de un módulo de andamio, pero si es que yo te tengo que llevar esos módulos de andamio puesto en obra, tiene un costo de flete que se salva si es que la empresa tiene un camión que puede pasar a retirar. Entonces ahí está todo el ajuste del tira y afloje de los precios, ¿verdad? Que de repente es una inversión inicial para la empresa, pero a la larga el hecho de tener un camión propio me posibilita evitarme un montón de fletes que nos suman los proveedores a la hora de alquilar un equipo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso para tener en cuenta, ¿verdad? Cuando se trata, es un gasto y de repente puede ser un gasto en el inicio, pero a la larga tiene sus beneficios. Y bueno, y acá vemos una planilla de costos directos más detallada que contempla las tres condiciones que hablamos, ¿verdad? Los materiales, la mano de obra y los equipos. Entonces se tiene, de acuerdo a la unidad de medida que se va a tomar, para los materiales, sea metro cuadrado, metro lineal, metro cúbico, unidad de medida global, por unidad, por viaje, por lo que sea, ¿verdad? Definimos la unidad de medida con la que vamos a contabilizar nuestros materiales. Luego vemos la cantidad que va a ser utilizada, el precio y finalmente el importe final. Entonces tengo una sumatoria de cuánto voy a gastar en total en materiales. Y lo mismo para la mano de obra y lo mismo para los equipos, ¿verdad? En unidad de medida ponemos por hora, por día, por mes. Entonces vamos teniendo una idea acabada de cuánto vamos a ir gastando en materiales, mano de obra y la sumatoria de los equipos. Entonces, se suele hacer un paralelismo también de que
si es que yo tengo en gastos de mano de obra, tengo el presupuesto de los obreros o de los demás rubros, de tanto los materiales por lo menos van a equiparar el costo de la mano de obra. Por lo general, el costo de los materiales es mayor al de la mano de obra, ¿verdad? Sumado también a los equipos. Pero cuando tenemos el costo de mano de obra, por ejemplo, del electricista o del obrero o del que sea, el herrero, sabemos que por lo menos igual va a ser lo que yo voy a tener que gastar en materiales. No sé si hay alguna consulta. Profe, ahí en tu planilla, por ejemplo, yo no veo, aparte de los equipos, el tema de los contenedores. No sé si estaba también reflejado eso en el costo directo. Sí, claro, eso es directísimo luego, ¿verdad? Eso está dentro es uno de los componentes que tiene que estar, ¿verdad? Y los contenedores, otra vez depende, ¿verdad? Depende de cada situación, ¿verdad? Vos me hablas de los contenedores como los volquetes, ¿verdad? De lo que son para acopio de basura o acopio de materiales, o los contenedores tipo de puerto que se utilizan para oficinas. No, los contenedores para los restos de materiales, Ah, ok. botes y todas esas cosas, basura. Bueno, y eso también se tiene que ajustar en el presupuesto inicial. Hay muchas obras que no alquilan contenedores, ¿verdad? Lo hacen directamente con el retiro de un camión tumba, por ejemplo. Entonces, se retiran, la empresa ya tiene su palita y ya tiene un camión tumba o le contrata a un obrero que se dedica al retiro de escombros, entonces ya tiene un costo por viaje. Entonces eso se contempla. O vamos a alquilar los contenedores, vamos a pedir contenedores, o vamos a pedir un retiro de escombros con camión, ¿verdad? No en todas las obras vamos a tener ni la posibilidad en muchos lugares alejados, ¿verdad? En el interior del país, no llegan los contenedores, no te queda otra que retirar los escombros con pala y camión, ¿verdad? Profe, y hablando justamente de zonas retiradas, hay, por ejemplo, obras que necesitan visales. Eso también está contemplado en costos También, directos. justamente vamos también a hablar, por supuesto que está también contemplado todo lo que es el servicio para las oficinas que van a estar en obra y para los obreros que van a estar ahí, ¿verdad? En zonas alejadas, ya que mencionaste eso, ¿verdad? Generalmente el baño portátil es una concepción bastante urbana. Para zonas alejadas se recurre a la popular letrina o se le alquila el baño a los lugareños, ¿verdad? Queda mucho más ajustado al presupuesto o con un costo más real que estar contratando un sanitario portátil, ¿verdad? Porque esas empresas trabajan generalmente cerca de zonas urbanas y eso puede tener cierta practicidad, pero tiene un costo mucho más elevado a que se esté utilizando un baño tipo letrina o haciendo un alquiler de sanitarios de algunos de los vecinos, o incluso conviene, si la obra es larga, por ejemplo, se hace un pequeño bañito de obra, ¿verdad? Con materiales ahí que se tengan en el lugar o materiales en desuso, o incluso hay veces que al lugar donde vamos a empezar a construir hay una construcción antigua que tenía un baño, entonces se rehabilita ese baño y se hace una pequeña cámara séptica solamente para el periodo que dure la obra y luego eso se demuele, ¿verdad? Eso también se suele hacer, ¿verdad? Que sale de repente haciendo los análisis de costos siempre, sale más económico que alquilar sanitarios portátiles. Y el obrador, eso también entra en costo directo. Sí, por supuesto, eso es justamente lo que hablábamos, es el lugar de acopio de los materiales. Eso es costo súper directo porque es la construcción inicial que se hace para guardar los materiales y las herramientas de los obreros, ¿verdad? Y también muchas veces dentro de ese obrador también tiene que estar contemplada una oficina para el residente de obras o para el fiscal, ¿verdad? Hablamos, eso creo que ustedes ya dieron en construcciones anteriores, ¿verdad? Las instalaciones de faena, eso es costo directísimo de obra. Sí o sí va a haber, sí o sí va a estar, ¿verdad? Pero siempre haciendo el relevamiento del lugar, ¿verdad? Hay lugares que ya cuentan con una casita ahí antigua, entonces se usa, ese nomás ya es el obrador, entonces el costo de construcción del obrador no está, ¿verdad? Solamente se va a incluir el costo del baño, ¿verdad? O a veces ya hay baño y una oficinita pequeña
Y bueno, eso. O el alquiler de los contenedores, esos tipo portuarios, que hay varias empresas que ya tienen contenedores propios que se manejan con grúas. Y ya son contenedores que se utilizan directamente como depósito o como oficinas, que incluso ya están montadas las oficinas con sus baños, ya están dentro del contenedor, esos que ya vienen estandarizados de puerto. Incluso algunos hacen en 2 niveles, ¿verdad? Con una escalera externa, qué sé yo, y ya se monta directamente. Eso en obra se lleva, ¿verdad? Y se paga el traslado con grúa. O sea, ese sería el costo de estas instalaciones de faena previo al inicio de la obra. Ya sería solamente el costo de la grúa que lleva hasta el lugar el contenedor, ¿verdad? Bueno, y viendo acá el final de lo que es esta planilla, vemos también lo que sería el total del costo directo y el porcentaje de los costos indirectos. Ahí, sobre el costo directo se hace el porcentaje de los costos indirectos. Entonces ahí tenemos un subtotal de costos y recién ahí vamos a empezar a hablar del precio. Entonces, hasta acá llegamos con la parte de costos de la construcción. Y una vez que se tengan bien establecidos los costos directos, luego a partir de eso tenemos los costos indirectos que vamos a desarrollar más adelante un poquitito más, vemos cuánto es el porcentaje de utilidad que queremos tener, que es nuestra ganancia como profesionales, y cuál es el precio y finalmente el precio más el impuesto al valor agregado, que es el IVA, ¿verdad? Que tampoco puede salirse de nuestra planificación. Hasta acá, y antes de entrar en los costos indirectos, no sé si quedó todo claro esto, ¿hay algún aporte que se quiera dar referente a esto? Clara, Fernando, ¿alguna experiencia que compartir antes de empezar un poco a desglosar estos indirectos? De mi parte, profe, creo que está bien. No tengo nada que decir. Profe, Sí, Anaí, te escucho. sí, después para hacer los costos directos, vamos a tener como una guía de así más, un poco más específica, digamos, de las cosas que pueden incluir y así. Sí, correcto. Creo que la profe Clara les va a dejar luego una proforma de lo que tienen que usar para el trabajo práctico. Es así, Clara, ¿verdad? Sí, así mismo. Dale, súper, súper, gracias. Pero ustedes tienen que estar al tanto, ¿verdad?, de cómo es la vida real, como siempre les decimos, ¿verdad? Vamos a tomar una parte para el trabajo práctico porque el tiempo no nos da y porque todavía somos inexperientes en un montón de cosas y nos va a tomar más tiempo de repente realizar un desarrollo de este tipo de trabajo ahora, pero siempre en la clase abarcamos el contenido global de todo lo que es, ¿verdad?, el trabajo propiamente dicho. Bueno, Sí. y hablando de costos indirectos, corresponden a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos. Ustedes ya saben que incluye los costos directos. Vimos materiales, mano de obra y equipos y maquinarias, ¿verdad? Entonces, se contemplan los costos indirectos, no solamente de lo que pasa en la obra, los gastos generales de la obra directa, sino lo que pasa en las oficinas. Y ahí está donde tenemos que tener muy ajustado el proceso porque generalmente son costos prorrateados, ¿verdad? Por lo general una empresa no lleva una única obra y hay muchos costos que se prorratean entre obras de distintos profesionales y de distintos propietarios y de distintos lugares. Entonces, uno tiene que tener muy bien ajustados sus gastos dentro de la oficina para poder trasladar esos gastos a las distintas obras. Como por ejemplo, ¿qué por ejemplo pueden ser estos gastos? Los gastos de administración, de organización, de dirección técnica, de vigilancia, de supervisión, de construcción de instalaciones generales, el transporte de maquinarias o equipos, los fletes, ¿verdad? Los famosos fletes
que son de repente imprevistos por no haberse previsto ya en el inicio o porque ocurrió algo con el proveedor y para que nos atrase la obra yo tuve que contemplar el traslado de una maquinaria que no estaba inicialmente y bueno, ese tipo de cosas. Las prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. Cuando hablamos de la patronal para lo que sería el IPS de los obreros, sí va al costo directo, porque eso es parte del salario de la mano de obra. Sin embargo, tenemos también el pago de los empleados administrativos. Tenemos un chofer, tenemos un encargado de ventas, tenemos un encargado de compras, tenemos un arquitecto proyectista que está permanentemente en la oficina, una secretaria, un administrador, lo que sea que tengamos de personal directivo administrativo dentro de la oficina, también paga IPS. Entonces, de ahí refiere también de las prestaciones laborales y sociales para el personal directivo y administrativo. ¿Cómo se determina este costo indirecto? Se tiene que considerar el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista. El contratista se refiere a la empresa, en este caso al arquitecto, al profesional, al ingeniero, el que sea que esté como cabeza de la obra, y va a comprender los gastos para dar apoyo técnico y administrativo. Siempre la parte administrativa es la que más está en juego dentro de los costos indirectos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se determina estos? Siempre se hacen, como les había mencionado, en base al costo directo. Primero se debe determinar el costo directo de cada concepto de trabajo, de cada rubro. Ya tengo exactamente cuál es el costo directo y luego tengo una sumatoria de mis costos totales directos de la obra. En base a este costo directo se calcula un porcentaje que va a corresponder a los costos indirectos por los importes que resulten, ¿verdad?, de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra. Entonces ahí tienes el porcentaje aplicable, sale del total de costos indirectos que tengo dividido el total de costos indirectos. Esto es, les soy sincera, en la teoría, ¿verdad? Esto es lo que correspondería hacer, ¿verdad? Pero generalmente se ve como los costos varían de obra en obra y de situación y de empresa en empresa. Entonces, se ve un porcentaje que cierre dentro de los números de los costos indirectos totales, ¿verdad? Un porcentaje que cubra la totalidad de mis costos indirectos y que pueda ser prorrateado entre mis obras. Entonces, se toma un porcentaje del 5%, del 10%, del 15%, ¿verdad? Dependiendo de los imprevistos que pueda tener la obra, se estipula un porcentaje mayor o menor, ¿verdad? De estos costos indirectos. ¿Y cuáles pueden ser estos gastos? Los gastos generales pueden aplicarse a la administración de oficinas centrales y a la administración o a la administración de campo o ambas, según el caso, ¿verdad? Hay casos en que, por ejemplo, es un profesional independiente que no tiene una oficina o tiene una oficina personal en su casa y los gastos administrativos están todos en la obra. O hay grandes empresas que tienen un gran equipo de gabinete y también otro equipo de obra, ¿verdad? Oficinas en el campo, ¿verdad? Personas que están trabajando en campo, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta también eso, ¿verdad? Que es para la administración de las oficinas, tanto de la oficina central como de la oficina que se encuentra en obra también. Y bueno, y ahí hablamos un poco de los honorarios de los profesionales, los salarios y las prestaciones. Y acá nos dan un ejemplo de las prestaciones y los personales que tenemos que tener en cuenta para este primer punto, que es el del pago de las personas, ¿verdad? El personal directivo, el personal técnico, el personal administrativo, la cuota patronal del Seguro Social, que es el IPS, las prestaciones que obliga la ley, los impuestos y demás, pasajes y viáticos del personal. Hablamos de
de viáticos independientes a el costo por mano de obra, porque la construcción, el costo de la construcción es lo mismo acá o en el fondo del Chaco, ¿verdad? ¿Qué es lo que varía? Varía el pasaje, varía el viático, varía el tiempo, pero eso tiene que sumarse al costo inicial de lo que es la mano de obra. Si bien yo tengo mi costo por metro cuadrado de pared, yo sé que el personal que va a tener que realizar esa pared, si no es de la zona en la que yo voy a construir la obra, tiene que tener un costo adicional de pasaje y un viático para vivir lejos de su casa por un tiempo, ¿verdad? Entonces, eso para tener también en cuenta. Los gastos que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, también. Segundo, pueden ser costos indirectos, la depreciación, el mantenimiento y las rentas de los siguientes conceptos. Por ejemplo, edificios y locales, ¿verdad? Ahí vemos el contenedor del que hablábamos. Si la empresa constructora tiene su propio contenedor para las oficinas o para su obrador, bueno, excluimos eso, ¿verdad? Si no va a entrar en el gasto o sea, de alquileres de estos contenedores, por ejemplo, ¿verdad? En el caso. Algunos tienen eso para publicidad, por ejemplo, estos nuevos edificios que ya venden los departamentos en Pozo, tienen montadas sus oficinas de venta, por ejemplo, que nada tienen que ver con el costo directo de la obra, pero es un personal de venta que está en el lugar de la obra ofreciendo los departamentos, por ejemplo, ¿verdad? Los locales de mantenimiento y guarda, los depósitos y talleres, las instalaciones generales, depreciación o renta, cosas que son ya ajenas al costo directo de la obra, pero que deben estar presentes. Los campamentos, por ejemplo, cuando hablamos de obras del interior, los obreros se van en grupo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? La construcción no existe todavía, en el campo no hay nada, entonces tienen dos opciones. Si hay vecinos en la zona, de repente alquilan alguna pieza o alguna casita, ¿verdad? De la zona, y es ahí donde viven y generalmente vienen a sus hogares cada 15 días, ¿verdad? O cada 3 semanas o cada mes, no sé, en obras muy largas. A veces, si la ciudad no es muy alejada, vienen cada semana. O se montan campamentos, literalmente campamentos en zona de obra en donde duermen los obreros. Y todo eso tiene un costo adicional a lo que es un costo adicional a lo que es el costo directo de la mano de obra. Bueno, pasamos a 3, que son los servicios de los siguientes conceptos. Dice consultores, asesores, servicios y laboratorios y estudios e investigaciones. Bueno, que pueden ser consultores del proyecto, asesores jurídicos, asesores financieros, pruebas de laboratorio de, qué sé yo, de rotura del hormigón armado, pruebas de calidad del agua, por ejemplo, se hacen en el Chaco para ver si es agua dulce, agua salada, cuánto es el pH del agua, si va a servir para la construcción o no. Si se va a poder hacer una red de agua potable o no en la zona. Bueno, todos esos estudios de laboratorios también tienen su costo y deben estar contemplados dentro de los costos indirectos. Y las investigaciones o los estudios que sean pertinentes también al proyecto siempre es importante contemplar porque generan gastos que después no pueden ser obviados dentro del presupuesto. Los fletes y acarreos, campamentos, equipo de construcción, plantas y elementos para instalaciones, inmobiliario también. Cómo se llevan hasta el lugar de la obra todos estos equipos de la construcción, ¿verdad? Hablamos que si es que tenemos un camión grande, de repente hay equipos que se pueden llevar, o si no, tenemos que pagar un flete que haga que estos equipos o estas maquinarias lleguen hasta el lugar de la obra, ¿verdad? En el caso, hablábamos, por ejemplo, de las grúas, en el caso de por ejemplo, estos contenedores que tienen que ser puestos en la obra. Y, bueno, los mobiliarios que van a ser necesarios para las oficinas, por ejemplo, también son costos externos a la propia obra. Gastos de oficinas de los siguientes conceptos. Papelería, aunque parezca poco, ¿verdad? O sea,
al hacer la sumatoria, sugiere mucho en el gasto total. En licitaciones públicas, por ejemplo, se presentan libros enteros en fotocopia, ¿verdad? En dos copias, ¿va? De repente piden algunos ministerios y se gasta un montón. Si, por ejemplo, la empresa tiene una fotocopiadora, se hace en la empresa, ¿verdad? Si la empresa no tiene una fotocopiadora propia, entonces se tiene que incluir el costo de fotocopias dentro de los gastos indirectos, por ejemplo. Útiles de escritorio, correo, fax, teléfonos, radio, todos los equipos de oficina. La contabilidad, por supuesto. Siempre hay un contador dentro de las empresas, cuál es el salario del contador, cuáles son los gastos que se generan de la contabilidad propia, ¿verdad? De la empresa. Copias y duplicados de llaves, de papeles, de controles, de lo que sea. Y por supuesto las facturas de luz, de agua, de gas, del consumo que se tenga dentro de la oficina o de la obra. Y bueno, los gastos propios de la licitación, en caso de ser obra pública, generalmente armar una licitación lleva bastante dinero. Aún cuando se gana o se pierda, el hecho de presentarse genera un gasto para la empresa, entonces eso debe estar contemplado luego dentro de los gastos indirectos de la obra. Bueno, siempre también tener en cuenta que nuestro personal tiene que estar capacitado y adiestrado, bueno, entender que hay capacitaciones que son bajo pago, otras son gratuitas, y bueno, y siempre estar alentándole tanto a nuestro personal técnico como al administrativo de capacitarse constantemente e ir adiestrándose en las nuevas técnicas, en estar al tanto de las actualizaciones, etcétera. Seguridad e higiene, ahí viene la parte de los baños, por ejemplo, en el caso de que se tengan que hacer también limpiezas periódicas dentro del predio de obra, también se deben incluir, si hay una empresa de limpieza, si tengo una señora que se va a limpiar, si hay un jardinero, si hay limpieza de algún pozo ciego, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siempre la higiene también es importante para estar trabajando dentro de un ambiente que sea salubre. Y la seguridad, ¿verdad? Si contrato un guardia de seguridad, tengo un sereno o tengo, no sé, una empresa de tipo Protec, que, por ejemplo se puede hacer una vigilización, una vigilancia a distancia, por ejemplo, también existe eso hoy en día. Bueno, y todas esas cuestiones hay que incluir. Los seguros y las fianzas, por ejemplo, generalmente para obra pública se exige una póliza de seguro a las empresas para poder participar de las licitaciones, y luego ya la póliza de protección a la construcción propiamente dicha, que se ejecuta en caso de incumplimiento de contratos, por ejemplo. Todo eso tiene que estar contemplado. Y también todo lo que es los pagos de las patentes municipales, por ejemplo. Si bien la patente profesional no tiene mayores costos, sí la patente comercial de una empresa se hace de acuerdo al balance general del año y se aplica sobre un porcentaje del movimiento de la empresa anual y tiene un costo que es anual, pero que ese costo debe prorratearse en todas las otras obras que se tengan en la oficina. Bueno, entonces, haciendo un poco un resumen de estos costos indirectos, entendemos que se refieren al costo del personal técnico para el proyecto, al costo del personal administrativo, a los gastos de servicios de oficina, a la renta de inmuebles, en el caso también de renta de inmuebles, en caso que no tenga una oficina propia, también el costo del alquiler del lugar donde tengo mi oficina, o de la oficina que rente durante el periodo de obra en el interior, por ejemplo, también entra como gasto indirecto. Los fletes y otros transportes, los gastos por viajes de los personales y técnicos, los gastos por instalaciones provisionales de obra y de servicios de la construcción, contratos y subcontratos por servicios profesionales, contratación de administradores, contadores, abogados, asesores, como vimos, ¿verdad? El pago de primas de fianzas y seguros también, que tienen un costo generalmente de porcentaje sobre el costo de la obra. Todo se hace sobre el costo de la obra. Los porcentajes
indicados siempre son sobre el costo de obra. Por eso es importantísimo tener súper ajustado el costo directo de la obra, porque todas estas cuestiones se desprenden luego del costo directo de la obra. Acá dice que los gastos indirectos son, estas descripciones que estamos viendo son indicativas más no limitativas y se tendrán que incluir todas aquellas adicionales que se necesiten por la naturaleza misma del proyecto. Cada proyecto es un mundo. Cada proyecto, cada construcción tiene su situación. Entonces, una guía, un ejemplo, pero a lo mejor en una obra muchos de estos gastos no existen y en otras obras a lo mejor existen muchos otros gastos más que nos están citando en esto que estamos viendo, ¿verdad? Entonces se hace de acuerdo a cada proyecto, se analiza cada uno de los gastos indicando y desglosando claramente el concepto, las unidades, la cantidad de empleadas, los importes por concepto. Generalmente los costos indirectos, como mencionamos, se expresan en porcentaje de acuerdo a un porcentaje estimado o ajustado a el costo directo de la obra. Se van comparando entonces el costo directo del proyecto con el costo directo del proyecto y así quedan finalmente indicados en la planilla. Acá vemos una planilla de gastos indirectos, por ejemplo, siempre colocando la obra, el propietario, el lugar, la fecha, importantísimo, siempre mencionar la fecha en el presupuesto. Porque hay obras que pueden, o proyectos, mejor dicho, que pueden quedar parados, o obras que incluso quedan inconclusas y después se retoman 5 años después, 10 años después. Entonces, todo eso hay que reajustar de acuerdo a la fecha. Entonces, es bueno tener idea de cuándo se hizo esta contemplación. Acá vemos, ¿verdad? La planilla de análisis de gastos indirectos, un ejemplo, después les voy a mostrar otro, ¿verdad? Una planilla completa ya de una obra real, donde se consideraron, por ejemplo, la dirección del proyecto, que suele ser un arquitecto, la dirección técnica, que suele ser un personal de obra, un profesional de obra o un técnico de obra, que puede ser ingeniero o capataz o arquitecto generalmente. La gerencia del proyecto, en el caso de obras grandes siempre hay un gerenciador del proyecto. Los arquitectos, en la calidad que sean, ¿verdad? En la calidad, digo yo, no calidad de calidad, así como ese término, sino arquitectos en calidad o de proyectista, o de fiscal, o de director, o de lo que sea. Más adelante vamos a ver también en detalle las funciones de los arquitectos. Bueno, los ingenieros de la parte del estudio de suelo, por ejemplo, que refieren a los ingenieros geotécnicos, los ingenieros de estructura, que son los calculistas, el jefe de costos y presupuestos. Hay muchas empresas que tienen personas estrictamente centradas en lo que es la elaboración de las planillas de cómputo métrico y presupuestos. La gerencia de calidad, la gerencia de seguridad. Esto es un ejemplo, ¿verdad? Los supervisores, esta es una obra grande por lo visto, de esta que se está dando acá de ejemplo, porque tienen un montón de gente ligada a la obra, ¿verdad? Topógrafos para hacer los deslindes de los terrenos, dibujantes técnicos, etc. Dentro del personal administrativo para el proyecto, por ejemplo, se tiene a la dirección administrativa, un contador, un administrador en sitio, un auxiliar administrativo, un jefe de compra, un jefe de personal, choferes, secretarias, serenos o guardias de seguridad, etc. Gastos de oficina, gastos de papelería, gastos de intercomunicación, fax, teléfono, consumo de energía eléctrica, internet, servicios de limpieza, etc. Renta de inmuebles, autos y otros, rentas de edificios para oficinas, renta de inmuebles para viviendas en el caso de que los obreros y los personales técnicos se tengan que quedar durante un tiempo en una obra alejada. Autos para los ejecutivos, autos para los empleados, autobuses para el transporte personal. ¿Cada cuánto se da eso? ¿Cuántos personales tienen que viajar en bus y cuántos tienen su transporte propio? Combustibles y mantenimiento para los vehículos, servicios para los inmuebles, pago de las licencias, los permisos, hay licencias ambientales, permisos para, por ejemplo, en obras urbanas, para
ubicación de contenedores sobre una calle en la que no se puede estacionar, permiso para el cargamento de hormigón, donde el camión de cargamento tiene que tapar la mitad de la calzada. Y bueno, y todos esos permisos tienen un costo, no es que nos dan permisos y eso no se paga, ¿verdad? Todo tiene un canon que se va pagando en municipalidad. Gastos por viajes, por ejemplo. Tenemos los pasajes aéreos o terrestres, ¿verdad? Dependiendo de dónde sea el lugar de la obra. Cuotas y peajes. Cuotas, por ejemplo, si es que hay algo, no sé, por decirle, en el lugar no tenemos agua. Entonces, hasta que no haya una red de agua construida, que es parte de la obra, se puede prestar el agua del pozo artesiano de la vecina. Entonces, a la vecina se le paga una cuota de tanto establecida, ¿verdad? Entonces, ella provee el agua para la obra. O se presta el agua y se le paga su factura de SAP. Entonces, eso tenemos así como un gasto fijo dentro de la obra, ¿verdad? El pago a la vecina que está contribuyendo con el agua, ¿verdad? Ese tipo de cosas. El pago de hospedajes, por supuesto, los gastos de alimentación, los viáticos, etcétera. Las instalaciones provisionales de obra y servicios de construcción, oficinas provisionales en el sitio, sanitarios, instalaciones de servicios provisionales, sistemas de protección en el sitio, agua, luz, internet, letreros, señales de seguridad, papelería que se usa en el sitio de obra, impresión de planos, mobiliarios en oficinas, computadoras, impresoras, artículos de limpieza, etcétera, 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 de un montón de cosas que pueden estar al servicio de la construcción en el mismo lugar de la obra y en las oficinas centrales. Contratos y subcontratos por servicios profesionales, supervisión externa, muchas obras grandes tienen una auditoría, entonces necesitan un personal externo que controle otra vez a los personales propios de la empresa. Eso suele dar generalmente en la parte contable, cuando la empresa supera cierto monto de facturación anual, ya la empresa de contabilidad que lleva la contabilidad de la empresa tiene que, o sea, la empresa constructora tiene que otra vez contratar cada cierta cantidad de años o cada año, dependiendo de lo establecido, otra empresa contable que audite a la empresa contable que lleva la contabilidad de la empresa. Eso ya se da en empresas que son más grandes, ¿verdad? Pero tienen un gasto de relevancia dentro del presupuesto general. Entonces siempre es importante ver bien cuáles son todos los contratos que se tengan por servicios profesionales de todo tipo, ¿verdad? Acá habla también de gastos de diseño, gastos de estudios de impacto ambiental. Para muchas obras es exigido el estudio de impacto ambiental y para eso se tienen que contratar los profesionales pertinentes para realizar. Generalmente son empresas con ingenieros ambientales, ¿verdad? Que tienen otra vez su equipo técnico, se hacen incluso publicaciones en los diarios para ciertas cuestiones, entonces todo eso se va incluyendo dentro de los gastos indirectos. Y las fianzas y seguros, seguros para todo riesgo, seguros de responsabilidad civil, seguro para los vehículos y equipos de la empresa, seguros para transportes, seguro para fianzas por anticipo, esto es más para obra pública, ¿verdad? Fianzas para garantizar los cumplimientos de contrato, fianzas de garantía, cuánto cuesta emitir una garantía bancaria y cuestiones así que se exigen generalmente en la obra pública, todo tiene un costo dentro de la construcción. Y bueno, acá un poco viendo un ejemplo práctico de lo que serían los costos indirectos. Vemos, por ejemplo, en costos administrativos tenemos una secretaria, un contador, un dibujante, un director de obra y las impresiones. A una secretaria se le paga por 60 horas trabajadas, un promedio de 15.000 por hora. A un contador se le paga un promedio de 20.000 por hora, a un dibujante
un promedio de 17.000 por hora. Creo que están bastante desactualizados estos precios, pero bueno, solamente a modo de ejemplo, ¿verdad? De cómo se podría llevar a cabo una planilla para costos administrativos, por ejemplo, básica, y cuántas impresiones se hacen al mes, poner. Entonces, yo sé que en el mes voy a tener 200 impresiones, entonces cada impresión le va a costar a la empresa un promedio de 219 guaraníes. Ahí yo ya incluí el costo de mantenimiento de la fotocopiadora, el costo del operario y el costo del papel y del toner. Y bueno, haciendo una sumatoria de los gastos administrativos de todos estos ítems, tenemos un total de gastos administrativos de 7.143.000, bla, bla, bla. Lo mismo se hace para todos los otros tipos de gastos. Costos de movilidad, por ejemplo. Entonces se va a tomar lo que va a gastar tal camioneta que corresponde a la empresa. Esta camioneta recorre 200 kilómetros al mes, entonces voy a tener que la camioneta consume 12 litros por cada 100 kilómetros, entonces voy a tener un gasto de tanto. El mantenimiento de la camioneta se hace cada 5.000 kilómetros, entonces se hace el prorrateo, va a costar tanto en cada mes, eso es el mantenimiento prorrateado entre todos los meses, ¿verdad? Las cubiertas se cambian cada 50.000 kilómetros, entonces eso genera un gasto de tanto en cada mes. O sea, no es solamente ver cuánto me costó el combustible que gasto y eso nomás es mi gasto indirecto, ¿verdad? Entendemos que un transporte, un móvil, un vehículo, tiene muchos otros gastos que se van agregando. Está también la depreciación del vehículo, ¿verdad? Que se va dando en la medida que pasan los años. Y si este vehículo está asociado a algún tipo de seguro, ¿verdad? O los imprevistos que puedan surgir del vehículo. Se choca el vehículo, hay que reparar. Le pasó algo, hay que comprar un repuesto. Cualquier imprevisto que pueda tener, que siempre sucede en los vehículos, también se contempla como un porcentaje. Entonces se saca un total por kilómetro recorrido. Entonces, de acuerdo a los kilómetros que vaya a recorrer para llegar a tal hora, esta camioneta, yo sé que tengo que tener una incidencia de tanto en el precio. Eso para hacer, como les digo, muy en detalle cuando el transporte o los fletes tienen gran incidencia en la obra, sobre todo para las obras que están lejos de la oficina donde se plantea el proyecto, donde se plantea la obra, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta cómo calcular el costo de los vehículos. En cuanto a las impresiones, ¿de dónde sale este 219? Les mostré acá, ¿verdad? Les comenté acá, se ve en la última planilla, ¿verdad? El tema de las impresiones, que en ciertas oficinas no es un gasto menor. Entonces se ve el costo, ¿verdad? De la resma de papel, de qué tipo de papel, de cada cuántas páginas impresas se hace el mantenimiento y más o menos para cuántas páginas da la utilidad del cartucho de tinta, ¿verdad? O del toner. Entonces, todo eso sale en un costo unitario por impresión, que es lo que nosotros vamos a trasladar a los costos administrativos generales. Bueno, o sea, ¿hay alguna consulta hasta acá? Me gustaría escucharle o algún otro comentario que quieran hacer y luego ya pasamos a los ejemplos. Profe, en el caso de que los obreros tengan que quedarse en otro lugar y se tenga que alquilar, ¿eso también influye en el salario de los obreros? Tipo, si te tienen que quedar en otro lugar, también se le tiene que pagar más. Generalmente se hace diferenciado el tema. Eso es lo que le digo. El costo de la construcción es el mismo acá o en el Chaco, ¿verdad? Lo que varía son las condicionantes, ¿verdad? Entonces, se llega a un acuerdo con el contratista. Yo les pago la estadía y ustedes pagan su pasaje, o yo les pago parte del pasaje y ustedes absorben la otra parte, o de repente se hacen campamentos, ¿verdad? Y en el caso que se tengan que alquilar, generalmente el trato ya es directo con el maestro de obra. Eso es lo que pasa generalmente.
la idea es que ellos reciban su pago por el trabajo que ejecutan, ¿verdad? Y que no se mezcle eso con el tema de los viáticos y con el transporte, que esté bien diferenciado y cada cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, se le da tipo un premio por el trabajo lejos de la casa, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que también se suele hacer. Creo que Clara, estás por ahí para comentar un poco cómo se manejan las obras en el interior, también que tenés cierta experiencia en eso. O Fernando, si tenés alguna experiencia que compartir también referente a estos puntos que están consultando. En mi caso, sí, normalmente se le suele dar un plus después. Eh, Nosotros normalmente nos manejamos cuando van a viajar, hay algunos obreros que se les paga un poquito más de su jornal, ¿verdad? Porque es bastante lejos el lugar. Ya me tocó obreros que fueron hasta Salto, que son de hacia acá, pero se fueron hasta Salto de Guairá. Entonces se le dio un pequeño plus, pero aparte de eso, se contempla, o sea, el contratista junto con el maestro contemplan rentar un espacio, un lugar. Entonces, pero eso ellos cubren aparte, fuera de lo que serían los salarios. Pero sí que ya me tocó ocasiones en las que se le paga un pequeño plus. O si no, como dijo la profe, al final, de acuerdo a la producción del trabajo, se les da un bono. No sé si el profe Fernando tiene alguna otra experiencia. Bueno, y acá un poco un ejemplo de una planilla de cómputo y presupuesto, ya de oferta, lo que sería, lo que sería una obra pública, donde es la planilla de salida, ya la final, ¿verdad? Todos estos costos que estuvimos viendo hasta acá, todos esos son de manejo interno de la empresa. La planilla que sale, la exportación final de la planilla, que es la que se presenta al Estado como para concursar, por ejemplo, en este caso es una licitación del Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Hábitat, donde se tiene un proyecto para vivienda indígena con una unidad sanitaria seca, que sería la popular conocida letrina, ¿verdad? Entonces, se ve cuál es la proforma del Estado, ¿verdad? Del gobierno, para presentar los precios. Entonces, vemos en este primero que corresponde a las viviendas, por ejemplo, ya están los rubros determinados, ya están las unidades determinadas e incluso las cantidades determinadas, y la empresa pone este precio unitario que va a dar como resultado el precio total. Este precio unitario sale de un montón de análisis que vimos recién, ¿verdad? Pero ya los costos no figuran dentro de la planilla, ni tampoco la utilidad, ni ninguna de esas otras cuestiones que nosotros hicimos el, previo a esta planilla final, ¿verdad? Ya para el Estado solamente figura esta planilla ya en resumen con los precios unitarios de cada ítem. Incluso hay cuestiones que están muy globalizadas de repente dentro del rubro, por ejemplo, unidad sanitaria seca, letrina, fosa, tapa, hormigón armado, tanto, ¿verdad? Bueno, cosas así. Cableado, llave, luces y tomas, tanto por boca, bueno, de acuerdo a los planos se hace eso.
y se van utilizando. Bueno, eso también para que tengan en cuenta, por ejemplo, la instalación eléctrica se considera por boca, por punto de luz, por toma, y eso no se pone por unidad, se pone por boca, se simboliza dentro de la planilla de cómputo métrico. Eh, Bueno, y bueno, acá tienen todos los rubros y al final tienen el total de unidad por vivienda y el costo por metro cuadrado que sale cada una de las viviendas, ¿verdad? Luego tenemos otros componentes que hacen al proyecto, por ejemplo, un centro comunitario y la misma cosa, ¿verdad? De acuerdo a los planos que también se proveen, se ven todo el listado de los materiales, la unidad de medida, la cantidad, el precio unitario y el precio total. Acá no hablamos de costos, acá ya está el precio final, el que se ve, ¿verdad? Hay un consultorio ambulatorio, por ejemplo, también, ¿verdad? Con todos los ítems y el precio para cada uno de los ítems. Por ejemplo, este es un tanque elevado, por decirle un rubro, que tiene seguramente una super planilla de desglose de precios. Un tanque elevado con una capacidad de 2.000 litros, una estructura metálica, base de hormigón armado con motor, acometida de agua y eléctrica incluida. O sea, es un rubro de muchos trabajos y se tiene que cotizar como un rubro unitario. Entonces, queda en la empresa, esto no vamos a encontrar en la revista, ¿verdad? Nosotros tenemos un plano que nos dice la instalación de hormigón y el tipo de motor y cómo tiene que entrar el agua y cómo se tiene que conectar eléctricamente, ¿verdad? Para hacer funcionar un tanque elevado. Este ítem, por ejemplo, no vamos a abrir la revista de Manduay, no vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, queda a cargo de cada empresa estudiar el precio para un tanque elevado con esta capacidad sobre este tipo de estructura y con este tipo de motor para poder plantear un precio así unitario como pide la planilla, ¿verdad? En el caso de las licitaciones públicas, no hay posibilidad de modificar la planilla. La planilla es lo que es. Pero se olvidaron de tal cosa y bueno, se sugiere hacer una adenda al contrato, se plantea, después no se hace el trabajo, pero nosotros no podemos agregar aquello que a nosotros nos parezca que faltó o que se puede modificar, ¿verdad? Entonces, a eso nos adaptamos. Esta es la planilla, esta es la cantidad. Si vemos que hay una cantidad mayor a la que figuran planillas, se avisa al ministerio y se propone una modificación, pero nosotros de modo propio no podemos modificar nada. Sí, adelante. Por ejemplo, en la licitación, si no está contemplado ciertos ítems, por ejemplo, algún vicio oculto, ¿eso estaría en costo indirecto o cómo estaría un adicional? No, en el caso de las licitaciones, eso de costos indirectos y demás no existe. O sea, para el ministerio, el trato también con el propietario y el profesional, tampoco los costos indirectos quedan para nosotros, ¿verdad? O sea, eso no se le muestra al cliente y no se le muestra al Estado tampoco, ¿verdad? Nosotros ya tuvimos que haber planteado eso en nuestro desglose de precios para poder llegar a este precio, ¿verdad? Los vicios ocultos de la construcción es parte de la responsabilidad del arquitecto, ¿verdad? Si el día de mañana una obra se raja por algún motivo, es responsabilidad de la empresa asumir con ese riesgo por una responsabilidad profesional que tenemos nosotros, no sé si ya saben o estudiaron eso en otras materias, por 10 años nosotros como profesionales tenemos responsabilidad sobre aquello que construimos. Entonces, ese vicio oculto es justamente así como su nombre lo indica, una malformación en la construcción que surge luego de haber sido entregada la obra y que está oculto en ese momento, pero que luego por, no sé, una mala aislación surge una humedad o hay una rajadura en uno de los pilares porque se armó mal, ¿verdad? Entonces, eso recaen exclusivamente sobre el profesional, ¿verdad? Que son vicios que no son trabajos que se tienen que subsanar como parte de una responsabilidad profesional. Eso no puede estar incluido en el presupuesto. No, yo me refiero a los vicios ocultos. Eso, por ejemplo, entra en la parte de mantenimiento, es lo que un profesional tiene que
anticiparse. Mantenimiento, no, No, Elizabeth. yo me refiero a los vicios ocultos, por ejemplo, en un terreno X, una planta de tratamiento, tenías que hacer fundación y había una fundación de una antena, por ejemplo. Eso no se puede ver en un relevamiento así propiamente dicho. Eso, por ejemplo, es un vicio oculto. Yana, esa es de la situación actual, me estás hablando, ¿verdad? De la situación que se puede ver recién una vez iniciada la obra, ¿verdad? Sí, Que exactamente. puede surgir no solamente en casos así como el que me estás mencionando, sino en una construcción pequeña también, ¿verdad? Donde aparentemente tenemos un terreno libre y había sido hacía 50 años, hubo una casa en ese terreno y donde yo tengo que cavar para hacer mi piscina está lleno de piedras porque fue el cimiento de aquella casa, ¿verdad? Entonces, ahí se vuelve a ajustar el presupuesto, pero como un adicional, porque es un trabajo no contemplado. O sea, eso no había forma de saber hasta que empezó la excavación. Entonces, eso se hace. En caso del propietario privado, se hace como un adicional al contrato. Se hace un presupuesto nuevo para el trabajo que surgió en el momento del inicio de la obra. En el caso de la obra pública se hace una adenda al contrato, donde se aumentan metros cuadrados, se agrega un rubro, se cambia la especificación técnica, lo que sea que se contemple para las modificaciones, se hace una adenda al contrato con una firma independiente a la del contrato inicial. Y los pagos van a ser independientes también. O sea, el pago por el contrato principal va a llevar el cronograma estipulado al inicio de la obra, al inicio del contrato, ¿verdad? Sin embargo, la adenda tiene otro tiempo para ajustarse y otro desembolso de pago también. No sé si me expliqué, Elizabeth. Sí, perfecto. Esa palabra yo Sí, no y no conocía. confundir, ¿verdad? No confundir el vicio oculto con el mantenimiento, son cosas completamente distintas, ¿verdad? El mantenimiento ya es un gasto que incurre sobre el propietario o sobre el Estado ya una vez finalizada la obra que se tiene que dar en todas las construcciones de todos los tipos, ¿verdad? Y eso se hace un presupuesto diferenciado, incluso hay licitaciones enteras y gigantescas por mantenimiento de edificios, ¿verdad? Que nada tienen que ver con los vicios ocultos de la construcción, que es una malformación o algo que se haya manifestado luego de haber sido entregada la obra. El costo de mantenimiento ya es generalmente por el deterioro que tiene la construcción, pero ya más bien por el uso de la misma, por el paso del tiempo normal, ¿verdad? Entonces, en esa adenda, por ejemplo, a veces suele haber, no sé, un pago cuando no se termina la construcción o algo así, y con ese vicio oculto se figura el vicio oculto y ¿cómo se dice? Es una forma de evitar esa multa, la multa, por ejemplo. Sí, la multa se da solamente en caso de incumplimiento del contrato, ¿verdad? Siempre se hace a través, bueno, ahora vamos a ver las funciones del arquitecto, ¿verdad? Todas sus funciones, pero siempre se hace de la mano de los fiscales, ¿verdad? O sea, los fiscales que son el ente controlador del Estado, a la empresa contratista que ganó esa licitación para la construcción, para la obra pública, trabajan en conjunto y se deja asentado en libro de obra día a día cuáles son las cosas que van pasando en el día a día de la obra para que todo quede documentado. No es que para nomás la obra y no puedo hacer porque me apareció esta fundación acá y no puedo excavar y se para la obra, ¿verdad? No. Inmediatamente se comunica, se deja por escrito y el fiscal junto con el ministerio al que corresponde determina cuál es el curso de la obra. Entonces, en la adenda se modifica cantidad, precio, tiempo dentro del cronograma, lo que sea necesario para que la construcción después pueda tener su curso normal, ¿verdad? Pero hay que avisar instantáneamente en el momento que ocurre el imprevisto. Bueno, siguiendo un poco con esta planilla que le estoy mostrando, bueno, también están carteles y plaquetas, bueno, los letreros de obra que se tienen que poner para cada vivienda, bueno, esto es otro tipo de servicio o de provisión. Entonces,
se incluyen. Por ejemplo, acá dentro de esto incluyeron también, además de los carteles y placas, incluyeron, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental. Y fíjense el costo que tiene ya esta planilla, tiene sus años, el costo que genera para la empresa un estudio de impacto ambiental para una obra pública. Y esto queda, así como la aprobación por la municipalidad también, queda como responsabilidad de la empresa. Entonces, si bien la obra pública no tiene un impuesto a la construcción como la obra privada, sí tiene el gasto de la gestión. ¿Quién se va a ir a imprimir los planos? ¿Quién va a presentar a la municipalidad, a la mesa de entrada, ir a verificar el expediente, ir a hablar con el director tal, que está mal en el plano, volver a imprimir? Bueno, ¿quién va a hacer todo ese trabajo de gestión? Tiene también un costo, ¿verdad? Entonces, todo eso se incluye dentro de los costos de la construcción. Y bueno, en este caso se hace también un resumen donde se ve cuánto es el total. Por ejemplo, este proyecto contempló 74 viviendas para indígenas del tipo tal, ¿verdad? Porque hay varios tipos. Bueno, entonces del tipo tal, el costo unitario de la vivienda viene linkeado, si ven acá, ¿verdad? Con la planilla, subplanilla de vivienda, entonces ahí eso va linkeado ya al precio y cada una de las planillas va linkeada a las demás pestañas del tipo constructivo que se tenga. Bueno. Y el totalidad de la obra da 4.900 millones. Ahí tenemos el total y este es el resumen. Y esta es la portada de nuestra licitación, ¿verdad? Está la portada con el nombre de la empresa y la siguiente ya es el resumen de todas las obras que se van a ejecutar. Y después vienen los desgloses, ¿verdad? Aún así, el Estado puede decir, no me cierra, hay precios de referencia siempre y por lo general la empresa puede presentarse con un margen de un 20% arriba o un 20% abajo. Por lo general, esos son los porcentajes, pero pueden variar de acuerdo a cada obra y a cada ministerio. Pero aún así, teniendo los precios de referencia, hay veces que las empresas ponen cualquier precio, ¿verdad? O precios demasiado elevados o precios muy inferiores, o rozando ya el 20% inferior, o rozando ya el 20% superior, que para algunos rubros es muchísima la diferencia. Entonces, el ministerio puede solicitar a la empresa antes de la adjudicación, aún siendo la empresa con el precio más bajo y la empresa, entre comillas, ganadora, para poder adjudicar, puede pedir, por ejemplo, el desglose de, no sé, del ítem, del que hablábamos, por ejemplo, del tanque elevado, me parece que es, o de la instalación sanitaria, por ejemplo, acá, que incluye acceso, artefactos, accesorios, griferías, tanto para el baño y para la cocina. Aparece como un ítem global en esta planilla, por ejemplo. Entonces, el ministerio puede pedir un desglose de precios. Generalmente, si tienen dudas sobre algún precio, piden igual el desglose de precios de toda la planilla, ¿verdad? Porque ya desconfían. Al desconfiar de uno, ya dicen, acá qué pasó, entonces ya piden el desglose, van a pedir el desglose de precio de todo el centro comunitario. O si quieren ser todavía más exigentes, pueden pedirle el desglose de todos los precios de las planillas. Entonces la empresa generalmente le dan tiempos muy acotados, como 48 horas, 72 horas, 24 horas. Y la empresa, si quiere ganar la licitación, tiene que rápidamente ponerse a trabajar. Pero lo ideal sería que estos desgloses de precios ya estén hechos. Entonces, en caso de que el ministerio solicite este desglose de los precios unitarios, la empresa simplemente pueda enviar lo que es su estudio de precios, ¿verdad? O sea, cómo llegó al precio que está en la oferta. Eso para tener en cuenta. Bueno, después tenemos esta otra planilla donde hablamos de una obra, en este caso una obra para el IPS justamente, pero una obra bastante grande, con instalaciones especiales y demás, ¿verdad? Una obra muy específica que incluía el diseño y la construcción. O sea, se tenía que plantear el proyecto, presupuestar el proyecto, y a partir de ese proyecto se plantea un precio, o sea, es una licitación compuesta de proyecto más construcción.
Entonces se ven los trabajos preliminares. Bueno, esta es la planilla del costo, ¿verdad? Acá vemos los trabajos preliminares, bla, bla, esta es la planilla final. Tenemos todos los rubros. Se hacen un subtotal por ítem en algunas planillas, ¿verdad? Para hacer más fácil la visualización. Y luego sobre la planilla de costos, tenemos los gastos indirectos. Estos gastos indirectos o gastos generales, como se le conoce coloquialmente, incurrieron de esta manera. Un ingeniero residente, por ejemplo, gana 11 millones mes. Entonces tenemos una duración, la obra tiene que durar 15 meses, entonces eso es lo que se multiplica, va a tener un gasto total de 165 millones a lo largo de toda la obra. Y bueno, y así para cada persona y cuántos meses va a trabajar y cuánto es el salario que va a percibir. Entonces ahí tenemos los gastos para personal. Para el obrador, por ejemplo, hay que alquilar una vivienda, todas estas cuestiones que hacen a los obreros, por sobre todo el obrador como depósito de materiales y demás, que es la construcción precaria que se tiene que hacer al inicio de la obra, por lo general se incluye en los trabajos preliminares que hacen al costo directo. Eso es lo que preguntó la compañera, una de las compañeras, si el obrador se incluía dentro de los costos directos y si se incluye ese obrador inicial. Y ya luego lo que hace al apoyo del obrador, equipamiento o el alquiler de una vivienda extra o los equipos que van a estar dentro de ese obrador, sí entran como gastos generales indirectos. Bueno, vemos la movilidad, por ejemplo, en esta obra que iba a contemplarse 15 meses, era la duración de la obra, entonces por 15 meses se iba a tener que considerar la movilidad para todas estas personas y el transporte también junto con los peajes, no olvidarse también de los peajes. A veces contemplamos el combustible nomás y decimos, no, pues el peaje es 10.000, es 15.000, pero multiplica eso por 15 meses, 2 veces a la semana, una vez a la semana, ¿cuánto eso representa en el gasto general? Bueno, los trabajos de diseño, ¿verdad? Para hacer un proyecto, que es los trabajos de topografía, estudio de suelo, de calculistas, de ingenieros hidráulicos, de ingenieros eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. También ver las plantas de tratamiento, justamente acá que se tiene que se tiene que considerar. Bueno, todo lo que corresponde a la parte de diseño también va a suponer una incidencia, fíjense de cuánto para la obra. Y se puede poner, en este caso, por ejemplo, pusieron varios, cuando ya no incluyen dentro de todas estas clasificaciones, bueno, gastos financieros, administrativos, ponen como globales nada más. Por ejemplo, en gastos de seguro general tenemos 100 millones, en gastos financieros 500.000, porque esto ya viene seguramente prorrateado de otras obras, no de otras obras, sino de un gasto general de la oficina que se va prorrateando en distintas obras, entonces ya figura como un monto global en esta planilla específica. Y después tenemos el análisis de precios. Bueno, en este caso tenemos el formulario de análisis de precio unitario que les mencionaba al comienzo de esta clase, donde vemos, por ejemplo, en este caso los equipos a utilizar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuál es el equipo? El modelo del equipo, las horas de trabajo de cada equipo, el costo horario unitario y luego el costo horario total. Ahí vemos, ¿verdad? Esto va linkeado a la planilla acá de los gastos generales o de los gastos, así es que hacemos un buen trabajo, ¿verdad? Para linkear todo esto, entonces esto ya se va directo después a la planilla general. Bueno, en cuanto a la mano de obra, tenemos, ¿verdad?, las horas de trabajo de cada personal y la cantidad de personas que vamos a necesitar por cada cosa, ¿verdad? Un oficial, un ayudante, cuál es el costo horario, por eso sale del jornal, bueno, cuánto sería el costo horario para cada uno de ellos, ¿verdad? Para un oficial, cada 12.500 por hora, para un ayudante 8.250 y así, ¿verdad? Y luego tenemos, ¿verdad?, el costo total siempre
viendo las condicionantes, ¿verdad? De la sumatoria, en este caso, del equipo a utilizar y de la mano de obra del operario de la máquina. Entonces tenemos el costo acá total de lo que sería la utilización de tal maquinaria, por ejemplo. Eh, en cuanto a los materiales, por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad? Oficinas para residentes, sanitarios, para técnicos sanitarios, para personal de obra, señalizaciones, luces, y bueno, ahí tenemos también otro desglose de precios para la parte de materiales, transportes, nuevamente, y así se repite, se repite, se repite en la cantidad que de todas las cuestiones que se vayan a necesitar. Luego se hace una planilla general donde se ven los porcentajes justamente de lo que incluirían estos gastos generales sobre el costo de la obra, y a eso se agrega el porcentaje del beneficio que queramos nosotros tener y de los impuestos. Entonces tenemos finalmente el costo unitario adoptado. Dice, después de hacer todos estos análisis, se saca un costo unitario final, que es el que se adopta dentro de la planilla. Bueno, después tenemos también lo que es, por ejemplo, el listado de cantidades de materiales, por ejemplo. Esto para saber en cantidades y en costos, ¿verdad? Nosotros sabemos que el cemento puede tener un costo por kilo, entonces vamos a saber la totalidad de kilos que vamos a tener de cemento en toda la obra, de piedra bruta, lo mismo, bueno. Y así, se va haciendo, por ejemplo, por rubro, ¿verdad? ¿Cómo se hace la parte de contrapisos, pisos? Bueno, acá están todos los ítems y las unidades de medida y cuál es el costo unitario por cada uno de ellos. Bueno, atendiendo a todo lo que investigamos, a todo lo que analizamos, tengo un costo de cascotes de 40.000 por metro cúbico. Eso es lo que me va a costar. En esta obra específica me va a costar esto, el cascote. O me va a costar esto, el piso tal. O me va a costar esto, el piso tal. La estructura prefabricada de tal cosa, lo que sea. Y bueno, acá vienen un montón de rubros, todos desglosados de los diferentes tipos de abertura, por ejemplo, y cada una de ellas cómo se va desglosando para que puedan tener ideas. Los techos también, de acuerdo al tipo que sea, bueno, cuál sería el costo por unidad medida, en este caso, de la mano de obra, dice acá, ese MO es mano de obra.